Bueno, le dije segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sale? Y vamos a leer del versículo 3 al 7, ¿sí? Y vamos a ir a esta enseñanza de esta mañana. Hemos alabado el nombre del Señor y creo que el Señor siempre tiene cosas que decirnos, como un padre que siempre tiene cosas que decirle a los hijos, al hijo que ama. Su divino poder, dice, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si usted sigue leyendo, no le digo que siga leyendo, présteme atención, va a encontrarse que estas palabras que escribe Pedro, él dice: yo sé que ya lo conocen y de hecho que lo están viviendo, pero yo tengo la responsabilidad de refrescarles la memoria y estárselos enseñando, porque ya estoy pronto a partir. Ya el Señor Jesucristo me avisó que voy a morir, escribía Pedro. Así es que es una urgencia que a ustedes les quede bien marcado esto que les estoy diciendo. Y es importante, interesante que esto estaba en el corazón de Pedro, dejarlo plasmado en la congregación, en la iglesia en general. Tan es así que dijo: y cuando yo parta, voy a ver la manera de que esto siga permaneciendo. Y obviamente escrito era la mejor manera, ¿no? Entonces, hermanos, recordarles que el Nuevo Testamento enseña que no podemos cumplir los requerimientos de Dios para ser considerados hombres y mujeres justos o justas. La Biblia enseña, específicamente en el Nuevo Testamento, que el Señor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo primero que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Hace tiempo, hace años, muchos de nosotros creímos en el Señor, entregamos nuestra vida al Señor y el Señor nos regaló vida eterna, nos justificó gratuitamente. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, hágalo, porque no hay otra manera de ser justos delante del Señor. Todos somos injustos, todos somos pecadores, pero necesitamos entender que la única manera de ser justificados delante del Señor es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero también, hermano, el Nuevo Testamento enseña que Cristo viene a habitarnos a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para que su divino poder, ¿sí?, manifieste la vida de Jesucristo en nosotros. Es decir, que el Señor quiere que rindamos nuestra voluntad a su gobierno para que la presencia de su divino poder haga una transformación en nuestra vida. No solamente es creer y ser justificados, también tenemos que ser transformados. Recuerde eso. En este segundo proceso, como en el primero, el de creer para salvación y el de creer para transformación, se requiere una actitud de fe. Esto quiere decir que debemos aprender a caminar con el Señor creyendo en su palabra, lo que dice su palabra, y creyendo que Él nos transformará. Pero ojo, por favor, no debemos perder de vista que nosotros tenemos que abandonar, escapar de la corrupción que hay en este mundo. Todo lo que es contrario a su voluntad tenemos que darle la espalda. Y esa actitud de fe, de renunciar a todo lo que no agrada al Señor, junto con una práctica de hacer las cosas que a Dios le agrada, hermanos, es realmente lo que es la esencia del Evangelio. Yo quiero que preste atención a lo que dice el versículo 5. Ya el versículo 3 y 4 han dicho que si nosotros escapamos de la corrupción que hay en este mundo, el Señor con su divino poder hará que su naturaleza sea compartida en nuestras vidas. Y yo sé que la gran mayoría de los que me están escuchando
¿verdad? Han escapado de la corrupción de este mundo, y entonces el Señor con su divino poder les habita, nos habita y nos ha compartido de su naturaleza divina. Amén. Y ojo, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, dentro de nosotros está el divino poder de Dios, y por lo tanto tenemos toda la capacidad espiritual para hacer su voluntad, cosa que no podíamos hacer antes de. Por eso el entregar nuestra vida a Cristo es un antes y un después. Antes de no tenemos la capacidad de agradar a Dios. Ojo, después de sí tenemos la capacidad de agradar a Dios. Obvio, no es nuestra, nos fue dada porque su divino poder ha venido a nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por esa razón es que tú tienes que darte cuenta de algo. Si tú estás en Cristo Jesús, dentro de ti está el divino poder y la presencia del Señor que te da la capacidad para hacer las cosas como Dios manda. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has rendido tu voluntad, no tienes la capacidad para vivir como Dios manda. Y entonces tus obras, ¿verdad?, no son suficientes para agradar a Dios. Es necesario ser justificados. Aquí, hermano, hemos tenido un problema los cristianos, los creyentes, los discípulos. ¿Cuál? Nos hemos detenido hasta ahí y hemos dicho cosas como: tú no tienes que hacer nada, todo lo tiene que hacer Dios. Sí, no te tienes que esforzar, tienes que creer solamente. Sí, y yo sigo de acuerdo en esas cosas, hermano, solamente que hay un detalle. ¿Qué? Que el versículo 5 dice lo siguiente: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y sigue diciendo que si tú haces esas cosas, no caerás jamás. Entonces hay una parte, hermano, que la Escritura dice claramente que sí tenemos que hacer algo nosotros. No tenemos que intentar hacer lo que Dios hace. Yo no voy a intentar justificarme delante de Dios porque no puedo, porque el Señor es el que justifica. Yo no puedo hacer que mi vida dentro de mí cambie, yo no puedo, porque el que lo hace es el Espíritu de Dios. Pero entonces sí que puedo hacer, y creo que en eso que sí podemos hacer, y estoy hablando al que es discípulo del Señor, creyente del Señor, creo que aquello que sí podemos hacer muchas veces no lo estamos haciendo. Y está resumido, hermano, en una frase o de 3 palabras que están en el versículo 5. Esfuércense por añadir a su fe virtud. Vuelvo a decirlo: esfuércense por añadir a su fe virtud. Y hay 3 palabras ahí que me gustaría rápidamente compartirle: esfuércense, añadir y virtud. En el original, la palabra esfuércense significa no se refiere a un ejercer fuerza, como para que si yo quiero levantar esa bocina, ¿verdad?, entonces yo voy y ejerzo fuerza para levantarla. No se refiere a esa palabra. Se refiere más bien a la urgencia, a la prisa, al anhelo, a la solicitud, al celo, a la diligencia para que algo suceda. El énfasis de la palabra esfuércense en original griego, repito, no tiene que ver con la fuerza en sí que se ejerce, sino se refiere a la prisa, al anhelo, al celo. Ayer lo explicaba en una iglesia y me salió un ejemplo, hermano, maravilloso. Es como cuando te anda del baño y está ocupado el baño, ¿verdad? Y llegas y dices: apúrate. Y el de adentro dice: te urge mucho. Ya cállate y salte, porque tengo mucha ¿qué? Prisa, me urge, ¿sí? Por lo tanto, yo deseo que suceda algo. Entonces la palabra esfuércense, más que una acción física, tiene que ver con una actitud. ¿Con una qué? Actitud.
Y creo que, hermano, ahí es donde la mayoría o muchos o una gran parte de los creyentes hoy en día se están atorando. ¿Por qué? Porque no les urge, porque no tienen prisa de que las cosas sucedan en su vida. Porque si le agrego a la palabra esfuércense, añadir, ¿qué significa en su original añadir? Bueno, me llevé la sorpresa de que hay varias palabras que significan añadir, suministrar, poner, sumar, pero esta palabra tiene una peculiaridad. ¿Cuál? Que habla de abundancia. Entonces quiere decir suministrar abundantemente, contribuir, pero con el énfasis de abundancia. Entonces, si juntamos las dos palabras, lo que está diciendo, hermano, en el original griego es que tengas la prisa, que tengas el anhelo, que tengas la desesperación, porque en abundancia se manifieste. Luego viene la palabra virtud. Y la palabra virtud en sí no es nada específico. ¿Cómo? Sí, no es nada específico. Virtud es algo que es valioso para alguien. Quizás para ti, no sé, la licuadora. Para muchos jóvenes no creo que estén preocupados por la licuadora de su casa, que se levanten todas las mañanas, mamá, que la licuadora todavía está ahí. No. Pero el celular sí, ¿no? Si se quedó dormido con el celular, se le cayó y no lo encuentra. ¿No han visto mi celular? O sea, a lo que tú le das valor, se vuelve virtuoso. Esa es la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Precisamente, esfuércense por añadir virtud. Significa, hermano, que yo soy justificado delante de Dios, su Espíritu está en mí, el Señor me ha dado todo lo que necesito para vivir como Dios manda, Él me ha dado de su naturaleza divina. Wow, hay un potencial dentro de mí. ¿Por qué hay cristianos que no avanzan? ¿Por qué hay cristianos que parece que no tienen lo que sí tienen? Por una sencilla razón: les falta entender que tienen que esforzarse por añadir virtud. Y en términos prácticos, ¿qué es, hermano? Significa esto, déjeme hacer como una paráfrasis, como una explicación. Precisamente por tener parte en la naturaleza divina, ahora tengan el anhelo, tengan la prisa de suministrar abundantemente a su fe las cosas que para Dios tienen un gran valor y una gran estima. Eso es lo que dice. Y ahí le quiero decir algo, hermano. Hay cosas que para Dios son valiosas que para nosotros no. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hay cosas, hermano, que a nosotros nos urge que sucedan, pero a Dios no le urge que sucedan. Y hay cosas que a Dios le urge que sucedan, pero a nosotros no nos urge que sucedan. Y eso tiene que ver con mi propia vida. O sea, hay cosas, hermano, que Dios anhela que sucedan, pero yo no anhelo que sucedan. Señor, pues sí, soy medio así, pero bueno, tú transfórmame. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Y si no se puede, pues ¿cuál problema? Soy salvo. Y como nosotros, hermano, entonces no nos estamos esforzando por añadir, es decir, no hay una prisa, no hay un anhelo, no hay un celo. Ayer ponía un ejemplo, hermano, y el ejemplo de mi papá ya murió, pero hay un ejemplo, hermano, que a mí me marcó la vida de mi papá, porque mi papá fue un hombre que desde que conoció al Señor, sin darse cuenta y sin saberlo, se esforzó por añadir a su fe virtud. Cuando él entendió, escúcheme esto, cuando él entendió que el que no tenía Cristo se iba a ir al infierno, él no, hermano, él no reparó, él no se tocó el corazón por predicarnos a Cristo todos los días de una manera insistente, yo diría que hasta exagerada, parándose enfrente de la televisión. Si hoy te mueres, ¿dónde vas a ir? Ay, papá, pues hoy no me programé morir. No, pero nadie se programa, te puedes morir hoy. ¿A dónde irías? No sé, sí, yo te digo dónde irías, al infierno.
Para mí eso, que no conocía nada de la palabra, era un papá grosero, era un papá que me maldecía y me molestaba y me enojaba. Yo no fui agresivo, pero sí dentro de mí decía, "Ah". Además estaba viendo el partido, fútbol, estaba viendo el box, sabadito ay, mi papá parándose enfrente, molestando. Pero ¿sabe qué? Él sabía que para el Señor era valioso que sus hijos fueran salvos. ¿Y qué? Urgía, le urgía. No decía, cuando sea el tiempo de Dios. Había una hermana en la congregación en aquel tiempo que sus hijos no asistían. Y los conocíamos, éramos amigos. Y entonces cuando visitábamos a la hermana, pues le preguntábamos por sus hijos. Cuando ya éramos creyentes, obviamente. Y la verdad lo que queríamos era predicarles de Cristo. No está fulano, no está sotano. Sí, hijo, sí está. No le hablas, que queremos hablar con él. Y nos llamaban y decía, hijos, en el tiempo de Dios, no les hablen todavía. Ellos tienen en su tiempo para llegar. ¿Ve la diferencia? A uno le urgía y al otro ¿qué? No le urgía. Por poner un ejemplo, hermano, cuando nos surja lo que a Dios le urge, hermano, tu crecimiento espiritual. Cuando no te urge lo que a Dios le urge. Y ahora no quiero hablar de evangelizar, quiero hablar de acá. Hay cosas aquí, hermano, que a Dios le urge que se manifiesten. Y hay cosas que a nosotros, hermano, no nos urge. Nos urge que nos suban el sueldo en el trabajo, que vaya más ventas, nos urge que, no sé, contratar más canales de televisión. O sea, nos urgen ciertas cosas. Nos urge comer, o nos urge el otro, bajar de peso, hay cosas que nos urgen, que no son malas. Pero hay cosas, hermano, de nuestro carácter que a Dios le urge. El día, hermano, que nosotros digamos, a ver, Señor, yo también lo quiero, a mí me urge, por favor, hazlo. Señor, que algo suceda dentro de mí. Como cuando, apúrate, porque va a pasar un accidente si no sales. Ese día que yo toque la puerta y Señor, por favor, Señor, ya es el tiempo, es demasiado tiempo. Yo quiero que eso se manifieste como tú quieres que suceda. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús y por lo que leo en 2 de Pedro 1, 3 al 7, sucederá. Pero si para nosotros, hermano, pues cuando suceda. No hay en mi vida ciertas cosas, pero bueno, poco a poco. Imagínate que estás afuera del baño, te urge entrar a hacer el baño y te dice el de afuera, poco a poco. Sale y lo pateas de coraje. Bueno, hermanos, el día que ya nos enfade nuestra falta de carácter en Cristo, el día que ya nos desesperemos de nuestras carnalidades y anhelemos lo que Dios quiere, eso se llama esforzarte por añadir a tu fe virtud. Y una de las virtudes, hermanos, mencionadas ahí, si usted vuelve otra vez a poner su mirada, es dominio propio. ¿Es qué? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Hermano, en el dominio propio, amado hermano, es una palabra que significa templanza, continencia, y significa, escuche, el poder controlador de la voluntad bajo la guianza del Espíritu de Dios. Para Dios es virtuoso tener dominio propio. Para nosotros, sí, está bien, sería lindo, pero bueno, tampoco es la vida, tampoco es para exagerar. Bueno, hermanos, ahí entonces está el problema. Entonces, si usted ve ahí, habla de dominio propio, y el dominio propio es el poder controlador de la voluntad. Ahora, recordemos que todos estos conceptos
que están en el Nuevo Testamento, los apóstoles del primer siglo los tomaron de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Y el libro de los Proverbios, porque vamos a Proverbios, hermano, y hoy vamos a ver la quinta parte de sabiduría para los sabios. ¿Y qué cree que vamos a ir a buscar a Proverbios? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras del dominio propio? ¿Qué dice Proverbios acerca de las consecuencias de no practicarlo y la bendición de buscarlo en nuestro diario vivir? Bueno, hermano, vamos entonces al libro de los Proverbios. Y yo le voy a pedir que vaya a Proverbios 17:27. ¿Sale? Proverbios 17:27. Vamos al libro de los Proverbios, sabiduría para los sabios, parte 5. Necesitamos entender, hermano, esto es una virtud que necesitamos anhelar, desear, pedir, hermano, establecer desesperadamente en nuestra vida. Tiene que suceder. Amén. ¿Ya lo tiene? Proverbios 17:27. Dice así: el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. ¿Qué es dominio propio? El poder controlador de la voluntad. Y el libro de los Proverbios dice que un entendido y un prudente es aquel que sabe controlar no a otros, sino controlar sus impulsos. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hermano, para Dios el dominio propio es algo valioso. Para el ser humano el dominio propio no importa. Haz lo que tu cuerpo te pida, haz lo que quieras, lo que desees. Mientras que el dominio propio dice: no, controla tus impulsos. Hermano, poco se nos ha enseñado en el evangelio a esto, porque parecería así como: ay, hermano, esto ya no me suena como evangelio, ¿no? Pues es evangelio, hermano. Si nuestros jóvenes aprendieran desde jóvenes a controlar sus impulsos, si nuestras señoritas aprendieran desde señoritas a controlar sus impulsos bajo la influencia del Espíritu de Dios y se manifestara una virtud llamada dominio propio, wow, tendríamos matrimonios excelentes. Pero como la señorita y el joven no aprenden a dominar sus impulsos, se casan y bronca segura, pelea segura. No me toques, no me grites, no. Todos son impulsos que no podemos controlar. Al rato: perdóname, no te quería yo decir, es que... Claro, porque sabe que hizo mal. Porque es mejor dominarse que conquistar ciudades. Ojo, Proverbios, la palabra de Dios califica al control de los impulsos como una virtud y una grandeza de carácter. Le da gran valor al dominio propio. Le da, hermano, la Biblia le da un gran valor al dominio propio. Ahora, ahí le va. ¿Por qué el dominio propio es tan complicado? Déjeme explicarle, preste atención, por favor. El dominio propio tiene que ver con las cosas que nos agradan y que no son placenteras, no necesariamente pecaminosas, lo repito. Y aquí entramos todos. Yo le invito a que empiece a pensar qué cosas me agradan y me son placenteras que no son pecado. Yo no estoy hablando de pecado. Cosas de la vida diaria que nos agradan, que encontramos un placer en hacerlo y no es pecado. Hermano, pero no, en mi vida no hay nada que a mí me guste y al mismo tiempo no sea pecado. Sí. ¿A poco dormirse hasta las 12 del día es pecado?
No, ¿verdad? No, no es pecado, pero es rico para algunos, ¿no? Hasta llegar a mi hijo, ¿cómo puedes aguantar 24 horas acostado? El dominio propio, repito, es que si no me entiende esto, usted va a decir, ah, sí, predícale, hermano, yo sin problema, sin pecado. No, es que no estoy hablando de pecados. Estoy hablando de cosas que nos agradan, que no son placenteras. No estamos hablando de cosas pecaminosas, sino de cosas que no son tan placenteras y tan agradables que por lo mismo de que no son pecaminosas, nos pueden llegar a dominar. A ver, hermano, el tema es que yo, si me tengo que cuidar del adulterio, de la fornicación, eso me estoy cuidando. Pero de la comida no me estoy cuidando. Pues no es pecado. Pues por supuesto que no. Estoy cuidando de no beber el celular, cosas que ni me gusta decirlas, pecaminosas, no. Pero no me cuido de los jueguitos. O sea, el tema, si me entienden, o sea, el tema aquí es complicado por esto, hermanos, porque no estamos hablando de cosas pecaminosas, estamos hablando de, a ver, ese jueguito que, yo, la verdad, a ver, el tema ¿cuál es, hermano? Que habrá cosas que para mí no son gratificantes ni placenteras, pero hay cosas que sí. Yo puedo decir ahorita los jueguitos y todos, los que no les gustan los jueguitos, dicen, los jueguitos, claro, porque a ti no te gustan. Pero aseguro hay varias cosas que así a ti sí te gustan. Y no son los jueguitos, son otra cosa. No, es que a mí me gustan los documentales que tienen contenido. Está bien, está bien. Y yo no le veo pecaminoso en eso. No, no. Pero si todo el día te la pasas viendo esas cosas y dejas de hacer lo que tienes que hacer. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió? No estamos hablando de cosas pecaminosas. Estamos hablando de cosas no pecaminosas que por eso, porque no son abiertamente pecaminosas, pueden llegar a controlar nuestra vida. Y entonces hacer cosas que no están bien y perder el control. Así es que yo le aconsejo que ahorita mientras estamos predicando piensen en esas cosas. Ay, hijo, yo no sé cómo puede soportar estar viendo tantos memes en el celular. Pues a lo mejor te puedes decir, yo no entiendo, mamá, cómo puedes ver tantas telenovelas en la tele. Es exactamente lo mismo. O sea, nomás que a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra cosa. Mire, Proverbios 21:17, por favor, este es para un cuadro, hermano, para una pancarta ahí en su casa, en mi casa también, hace falta. 21:17 de Proverbios. Jóvenes, sobre todo los que se van a casar, empiecen a pensar en estas cosas. El que ama el placer, y no está hablando de pecaminoso, hermano, no, el placer pecaminoso, no dice placer pecaminoso. Por ejemplo, el hombre o la mujer puede ser, ya se viene a la reunión y saca de su cajoncito su perfume que le costó una lana, pero buena lana, y entonces, trac, vámonos a alabar a Dios con la música del cielo. Está bien, ¿no? ¿Hay pecado en eso? El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. ¿Qué cosa? O sea, hay que andar apestosos. No. Hermano, entienda una cosa. Y estoy hablando con gente espiritual. El que ama, no el que tiene un perfume, no el que se puso perfume en la mañana. El que ama. Y al rato pasa el hijo.
Te echaste de mi perfume, ¿verdad? Te echaste de mi perfume y lo agarraste sin permiso. ¿Y tú crees que cuesta cualquier cosa? Vuelves a hacer eso y te vas de la casa. ¿Por qué? Porque amo eso. Hermano, pero es que es mi, como dicen por ahí es mi momento para mí mismo. Para mí misma. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Proverbios 25:16, escuche. Si encuentras miel, hermano, ¿qué hay que hacer con la miel? Pues comerla, la miel es para comerla. Problema, ¿hay pecado en comer miel? No, hermano. Yo creo que usted tiene un tarro de miel en su casa. Va, pecador, saca la miel de tu casa. Pero escucha lo que dice. Si encuentras miel, no te empalagues, la mucha miel provoca náuseas. Te la digo en Nueva Biblia Viva, dice: ¿te gusta la miel? No comas demasiado o te puedes hacer daño. La miel, ¿cuál fue el problema? No, el Proverbios te está diciendo algo que no estamos hablando de cosas pecaminosas, porque ese viene, pero pastor, ¿qué pecado tiene esto? No, nada. Entonces, si no tiene pecado, dale y después me hago daño. A ver, sinceramente, hermano, un pan de Costco es una abominación delante de Dios. ¿No? O sea, los pancitos de Costco ricos ahorita con cafecito y todo. O sea, cuando lo pones ahí, el Señor voltea su rostro porque no puede ver tal abominación en medio de la mesa. Por supuesto que no, hermano. Pero cómete 10 panes, 8 panes, 5 panes todos los días y acabas diabético. Hermano, quiere que su vida sirva al Señor y no tenga problemas con ese tipo de enfermedades que son tan terribles. Urge que tenga dominio propio. Y a Dios le urge que usted lo tenga. El problema es que a nosotros no nos urge. Aleluya. La miel por sí sola no es dañina, pero la falta de dominio propio puede provocarnos un mal. Eso es exactamente cómo funcionan los placeres y las cosas que nos agradan, y la necesidad del dominio propio. La falta de dominio propio en el día a día es un peligro que muchas veces se refleja después de mucho tiempo. Entonces tenemos que ir más allá, hermanos. No podemos quedarnos con el simple hecho de decir, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Es que no estamos hablando de maldad. Y sí, porque dañar mi cuerpo, dañar la obra de Cristo, entonces sí la puedo catalogar con pecado. Pero lo estoy dañando con algo que en sí no es pecado. Hermano, en el nombre de Jesucristo, necesitamos entender que esto es parte del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el dominio propio. No podemos quedarnos con salvo, soy salvo, el Señor me perdonó y soy justo. Cierto, amén, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, tienes que añadirle. Tú no tienes dominio propio. Claro que no, es una obra de Dios. Pero el tema es la actitud que tenemos. Ay, pues sí, un poco de esto, un poco del otro, pero es poquito. No es poquito, tú sabes que no es poquito. ¿El celular es un aparato diabólico? No. ¿La computadora es una? No, el diabólico no está ahí. Lo diabólico está en no tener dominio propio. Que no puedes soltar eso, hasta el baño vas con él. Y entonces ocupas tiempo que se debe ocupar para otras cosas. Y eso es pecaminoso. No el celular, la falta de dominio propio. Hermano, yo sé que tú dices, yo ni celular tengo. Es que no estoy hablando de lo que a ti, a ver,
qué fácil, hermano, es no caer presa de algo que no me gusta. ¿Entiende? O sea, no creo que alguien ahí sea adicto a las verduras. Que digan, por favor, por el amor de Dios, ya déjese brócoli. Algunos pueden que sí, ¿eh? Pero no estamos hablando de cosas que no me gustan, estoy hablando de cosas que ¿qué? Que sí me gustan. Escuche lo que dice Proverbios 25-28. Esto es grave, ¿eh? Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Sabe lo que era una ciudad en aquel tiempo sin murallas ni defensas? Una ciudad que podía permanecer de pie por un tiempo, pero en cuanto viniera una guerra, en cuanto viniera un enemigo, era flancito, hermano. Nosotros sin dominio propio podemos permanecer de pie un tiempo, pero no mucho tiempo, hermanos, sin que algo pase en nuestra vida. Por eso tenemos tantos problemas en casa, tantos problemas en nuestra propia vida, tantos problemas de salud, tantos problemas con los hijos, tanto desorden en la casa. ¿Sabe por qué? Porque somos una ciudad sin defensas, somos una ciudad sin muralla, porque nadie se domina, nadie se controla. Mira, mamá me está diciendo, cállate la boca, y tú cállate primero, y se callan todos. Ay, nadie tiene dominio. Mira, mamá ya agarró más comida, eres un tragón, no, tú también, y a mí no me dejaron, y por eso, el otro llorando. Digo, a lo mejor eso pasa nomás en mi casa, ¿no? Pero pasó hace años. Y llega el papá y le dicen, mira, no me sacan con esas cosas, yo vengo cansado y fastidiado. Nadie tiene dominio propio. Todos los impulsos dominan. Y esa familia formada por esas personas es como una ciudad sin muralla. ¡Pum! Va a ser derrotada una y otra y otra y otra. Yo le hago una pregunta. ¿Comprar ropa, comprar zapatos, comprar cosas es pecaminoso? ¿Lo disfruta? Ay, no diga eso, soy re feo. Sí, o sea, va y agarra y ve. Le dice el esposo a la esposa, esposa, ¿qué quieres que te regale el día de tu cumpleaños? Llévame de compras. Esposa, pero no tenemos para comprar tanto. No, solo a ver. Solo a ver. ¿Ya esposa? No he visto nada. Iba 3 horas ahí, no ha visto nada. Ya, páseme ese abrigo. Y dice, ¿se lo va a comprar? No, nomás se lo quiere probar. No compraron nada, salieron. ¿Qué tal? Estuvo bien bonito mi tarde de mi cumpleaños. Se compró, creo, un chalecito, alguna cosa, pero disfrutó todo lo demás. ¿Es malo? No. ¿Y el día que no te llevan? Entonces arde Troya. ¿Me entiende? La falta de dominio propio es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Ahora, vamos al dominio propio en cosas comunes que Proverbios dice. ¿Sale? ¿Sale? ¿Se agarra? Yo ya las leí, hermano, y me dio un... Mire, Proverbios 25, que ya lo mencioné, versículo 16, dice, si encuentras miel, no te empalagues. La mucha miel provoca náuseas. Pero el versículo siguiente dice, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Hermano, usted se ha encontrado con gente que hace clic y es padre estar en su casa y te atienden bien bonito en su casa y te sientes, es más, te dicen, tiénete como en todo, si yo me siento como en mi casa, o sea, la verdad, y empiezas a frecuentar. ¿Ha pasado? Sí, yo creo que a todos ha pasado eso, hermano. Amigos
No, hermano, por favor, no voy a decir que visitar a un hermano de la congregación que estimo mucho y con el cual me siento identificado y con el cual me siento muy, muy en armonía. No me voy a decir que es pecado. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. La nueva Biblia viva dice: ¿te gusta la miel? No comas demasiado, te puede hacer daño. No abuses de las visitas a tu amigo, pues se cansará de ti y ya no te recibirá con alegría. ¿Quiere que diga una cosa? ¿Cuántos jovencitos agarraron una amiga? Una amiga, ya, y amiga, y voy a casa de fulana, y voy a casa de fulana. Y muchas veces, papá, ya no vayas tanto. Ay, no, su mamá no me quiere mucho, su papá, todos me quieren mucho y me dicen que les encanta que yo esté ahí. Y voy, es que dejé el suéter, es que dejé esto, es que dejé el otro, es que dejé aquello, es que es tan maravilloso, sí. Pero como no tienes dominio propio, eso ya te dominó. Ya está caminando al baño juntas, ¿verdad? Ya se prestan la ropa. Ya. Dicen, ¿pero tiene algo de malo? No. Pero la Biblia dice que eso evidencia falta de dominio propio. Hermano, pero no estamos hablando de cosas pecaminosas. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo la Biblia te dice que tú necesitas para vivir? Por eso hablando de sabiduría para los sabios, Al que me escuche y no tiene de Cristo, me dice, está loco ese señor y está hablando de exageraciones. Yo estoy hablando a los sabios, no a los necios, a los sabios. ¿Quiere vivir en sabiduría? Controle lo que le gusta hacer. Vaya, ciertamente vaya, conviva, disfrute. Tengo ganas de ir otra vez. Me dijo que en la semana nos podemos ver. No es correcto. Pero si usted lo pasa por el, ¿qué tiene de malo? Ya está ahí el martes, ya está ahí otra vez. Y cuando regrese en la semana le dice, pero fue de bendición la visita del martes. El jueves está ahí. Y el jueves ya le gusta mucho estar ahí, que dice, el sábado vamos a ver. Es que necesito un libro, el de Puntapié. Lo voy a ir a ver. Y el domingo saliendo, ¿qué vas a hacer? Pues comemos, ¿no? Pues comemos. ¿Cuál es el problema? Hermano, pero usted nos ha dicho que convivamos. Sí, pero no solo con uno, con todos. Es que algunos no hago clic. Ahí está el problema. Dominio propio. Híjole, voy a avanzarle. Dice, fíjese lo que dice Proverbios 23. Proverbios 23, hermano, ábralo porque hay varios ahí muy interesantes. ¿Sale? Muy interesante. Los sabios, hasta para llevar una amistad o una relación, se necesita dominio propio. Nos sentimos cómodos, nos sentimos agradables, nos es placentero estar con alguien, pero eso no puede controlar. Nada me puede controlar. El único que me puede controlar es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Miren, Proverbios 23, 1 al 3. Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Hermano, el Proverbios habla de la comida, de la bebida y de las riquezas como una de las cosas donde más dominio propio debemos tener. La expresión domina tu apetito literalmente dice, ponle cuchillo a tu garganta. Quien no tiene dominio propio se comportará de manera imprudente y fácilmente caerá en la trampa. Esto es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría. Cuando vayas a una casa, no comas mucho. No es que me dijeron que lo que quisiera. Sí, prueba, come, pero no comas mucho. Más, hermano, si estás ante gente importante y que no conoces.
Se nos decía que los pastores, hermano, teníamos que tener una panza. Y entonces, como teníamos una panza, nos daban de comer un montón. Entonces, yo cuando iba a los lugares, me empezó a pasar hace muchos años. Me servían arroz, muslo y pierna. Y a mi esposa una ala. Y yo lo que hacía era cambiaba los platos. Y cuando venía la hermana, ¿quién le dio una ala al pastor? Porque era la idea que tienes que comer mucho. Y comía yo mucho. ¿Y sabes qué pasaba luego? ¿Viste qué tragón es el pastor? El sabio. Está riquísimo lo que hicieron. Ya me dieron mi porción. Se me hace hasta agua la boca. ¿Quiere más? ¿Otro poquito? ¿Quiere más? Sí, quiero más. No, gracias. Con eso es suficiente. Ay, comió re poquito. No, con eso está bien. Listo. Sabiduría para los sabios, hermano. Mira, este proverbio que viene a continuación es muy fuerte. 23, 19 al 21. No estoy diciendo que no comas y llegues, no, come, disfrútalo, pero hay que enseñar eso a los hijos, hay que enseñar eso a las hijas. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es sabiduría, templanza, dominio propio. La comida no me puede dominar. ¿Sabe por qué no me puede dominar la comida? Porque a mí el único que me debe dominar es el Espíritu de Dios. Pero hermano, la comida y el Espíritu de Dios no luchan, ¿no? ¿Seguro? Chéquelo. Proverbios 23, 19 dice: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acabarán harapientos y en la pobreza. Adiós a las vistecisas, hermano. No es cierto, no, tranquilos. No, la Biblia no dice eso. A ver, hermano, una parrillada así rica es pecado. No y no, hermano. ¿Sale? Pero dice hijos, hijo mío, jóvenes, señoritas, ojo por favor, dice: aléjate para que tu corazón camine en rectitud. Vea, hermano, son cosas que nunca hemos visto. Parece que son dos mundos diferentes. Lo espiritual y la comida y la bebida son otra cosa. O sea, yo sí como un montón, bebo lo que sea, pero soy muy espiritual. Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Proverbios dice que sí. Ay, hermano, hoy vamos a hacer una visita. Pues disfrútela. Nada más no se harte de carne. Como dicen por ahí, piensen los demás también. A mí en lo personal, hermano, y saben mis hijos que nos ponemos así, cuando vamos a una reunión y ellos comen, está bien, y les vuelven a servir, está bien, y si les vuelven a servir, ya está, y si ya me empiezo a poner mal. ¿Por qué? Porque no sabemos si los demás ya comieron. Y lamentablemente tenemos muchos jovencitos que no piensan en nadie más que en ellos. Ay, hermano, es que pero mi hijo es cristiano, que gloria a Dios. Pero mi hijo es una hora, amén. Además hay que quitarle un poco lo de la comida, hermano. Pero usted no lo va a poder controlar, él tiene que aprender. Ay, mi hijo se comió 20 tacos. ¿Usted cree que se comió 20 tacos? Es retragón, mi hijo. Digo, ay, hijo, tragón que eres, como tu padre. Porque no hemos visto esa parte, hermano, como algo que domina y que
Te encontraste lo voy a poner en términos generales de hoy, de día. Te encontraste una taquería, no te empalagues, porque te puedes causar un daño. Porque acá dice, te encontraste miel, no dice miel ni me gusta, bueno, los tacos salen. Es lo mismo, o sea, exactamente es lo mismo. El hartarse de cosas, hermano, es falta de dominio, es falta. La sabiduría está en alejarse de gente que bebe mucho y de los que se hartan de carne, es decir, gente sin dominio propio. Vemos claramente, hermano, el vino, la carne no son pecaminosas. Hermano, la carne no es pecaminosa, no estamos diciendo que la carne es pecaminosa, pero si me llega a dominar. O sea, mi estado de ánimo depende si hay carne o cualquier otro alimento, café, lo que sea. Hermano, el vino en sí, culturalmente en esas culturas no era pecaminoso. Era más fácil conseguir vino que agua. Pero ya no estamos en ese tiempo. Hermano, entonces, malo el vino. No, hermano, y si con esto me lo malinterpreta es su problema. Pero el vino no es pecaminoso. Ya si usted se va a echar un mezcal, un tequila, solamente que sea para el COVID, hermano. De ahí en fuera ya tiene usted problemas de otro tipo. Pero el vino, lo que es vino, no, lo que es normal un vino es malo, no. ¿Usted lo acostumbra? No. ¿Pero es malo? No. ¿Pero usted lo puede practicar? No. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque otros pueden, pero yo no. Mire lo que dice este proverbio. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza. Sí, tiene cuerpo. No sé de qué le llaman cuerpo, pero sí. Ni sabe, nomás le hace el cuento, pero bueno. Porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Hermano, Proverbios 23, 31 al 33. Proverbios, palabra de Dios. Bueno, te lo voy a poner más fácil. No te fijes en lo negro que es, ni en lo fresco que está. Ya saben de qué estoy hablando. No. Y lo gratificante que será cuando pasa por tu garganta raspándote todo ese gas. Porque acabará mordiéndote como serpiente y envenenándote como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. ¿Es malo? No. ¿Es malo tomar Coca-Cola? No. ¿Es pecado? No. ¿Usted la toma? No. ¿No? ¿Por qué? No quiero. ¿Usted la toma? Está bien. Nada más que si es una de 3 litros, se va a hacer daño. No. Listo. Yo estoy hablando con sabios, no con necios. Entonces, hermano, vea cómo Proverbios te dice, hay que tener templanza, dominio propio. No, sí, a ver, un vasito así, no, hermano, tómatelo por favor. Adelante, sin problema. ¿Tienes el dominio propio para decir no? Adelante, tómatelo, y cuando diga no, ya, dejemos eso, vamos a otra cosa. Ay, no, es que el agua me da náusea. Ya tenemos un problema. La falta de dominio propio se ven en esas cosas, hermano, tan sencillas. Entonces, hermanos, la riqueza, por ejemplo, el afán de la riqueza también se necesita dominio propio. Mira, dice Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones
con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. No, yo voy a tener, tengo que tener y alcanzar y lograr y esto y esto. Tranquilo, tranquilo. Ten dominio propio, hermano. Mucha gente, por no tener dominio propio, acabaron, amado hermano, metidos en negocios sucios, vendiendo cosas que no deben vender, obsesionados por las riquezas, entraron en la corrupción, en las deudas, por el deseo de tener, de comprar. Amado hermano, no puede ser posible que yo tenga deudas y siga adquiriendo más deuda. Hermano, eso se llama falta de dominio propio. No, es que no lo necesitas, es un vicio, no tienes dominio propio. Vas a una tienda a comprar algo y sales con 3 o 4 cosas. No hay dominio propio. No hay dinero, hermano, y escúchame, no estoy en contra ni de los arreglos de Navidad ni de regalos a todos. No estoy en contra de eso. Si lo tiene, hermano, y no se va a endeudar, adelante. Pero si no lo tiene, es que mis niños no se van a traumar. Santa Claus y Día de Reyes, ¿cómo que no? Para eso soy su madre y su padre. Y arbolito, claro, pero no un arbolito, un arbolote. Y es que mi niño dijo, quiero una esfera. A meses sin intereses, pero esferas han de tener, ¿cómo que no? A ver, hermano, paremos eso, es una locura. Es una locura. No, ¿y cómo van a llegar el 6 de febrero y van a salir mis hijos a la calle y le van a decir, ¿qué te trajeron los Santos Reyes? Y va a sacar su muñeca, la del año pasado. No. Hay mujeres que esa noche sin dinero salen al mercado a las 12 de la noche a ver qué muñeca encuentro, pero encuentro una muñeca. Y quieren hasta que le aplaudan y que le digan, qué madre tan abnegada. No, qué madre tan descontrolada. No se controla, no dice, a ver, no, tranquilo, ya. Mira, hijo, esto es así, ya sabes, así estamos, vivimos en este tiempo así. Y la palabra del Señor dice que sabemos vivir en abundancia y sabemos vivir en escasez y estamos contentos. Listo, vámonos a otra cosa. Wow, esa mujer ¿dónde está? Ese hombre ¿dónde está? Ese es un hombre y una mujer con dominio propio. Y que van a enseñar a sus generaciones a tener dominio propio. Y no a comprar todo lo que necesitan. Porque el que ama los placeres, es que es tan lindo ver cuando el niño te dice, gracias, papi, me lo trajeron los Santos Reyes, pero gracias. Hermano, es hermoso. La cara de un niño lo vale todo. Hermano, usted es duro, seco, no tiene sentimientos. El problema, ¿sabe cuál es? Las deudas. Las deudas. El que tienes una buena entrada y no puedes hacer nada porque todo te lo gastas. Y eso, hermano, es falta de dominio propio. Por favor, un par de zapatos más, ya no. Es que me compré un vestido beige y no tengo zapatos beige. Padre Santo, pues ponte unos negros. No combina, padre. No, pero a meses, a paguitos, un vale. Está bien, tienes, hazlo. Pero también acuérdate que otros no tienen menos que tú y ayuda. Pero si aún es así, hazlo, pero no te endeudes. Ten dominio propio. Porque estamos enseñando a nuestra siguiente generación a endeudarse. Ellos vieron, todo el tiempo vieron, ok, sí, las tarjetas de crédito. ¿Saben el sueño de muchos jóvenes cuál es? Que les den una tarjeta de crédito, porque piensan que es mágica. Oye, papá, ¿cuándo me dará a mí el banco una tarjeta de crédito? Ya tengo 18. Ya estoy listo para endeudarme. Porque, hermanos, qué placer es llegar a un centro comercial y verde.
Gracias, Señor, fue un placer servirle. Vámonos, Señor. Ni un peso saqué de mi bolsa, ¿no? Sacaste más. Amados hermanos, ya hasta el frío se les quitó, a mí también. La actitud, hermano, es fundamental en todo esto. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y solamente escuche este último versículo. Hechos 24:25 dice que Pablo, frente a un gobernador llamado Félix le preguntó: ¿qué es todo eso que predicas, Pablo? Y dice el versículo que al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta ahora, puedes retirarte. Cuando Pablo le explicó la justicia de Dios, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Hermano, siempre me ha intrigado. A ver, si yo te hablo del juicio venidero, tal vez te espanto. Pero si te hablo dominio propio, ¡ay! No me espanta a mí el dominio propio, porque el dominio propio es una cualidad que, bueno, se aparecen algunos hermanos, está bien, pero bueno, pues yo la verdad, hermano, hay gente que me ha dicho: yo la verdad, hermano, sí, no me controlo, la verdad, no me controlo. Sí, soy sincero, no me controlo. Sí, la verdad, me paso mucho tiempo en el celular, es la verdad, pues sí, ya. Pero bueno, pues Dios sabrá. La Biblia dice, hermano, que el evangelio tiene que ver con la justicia de Dios y con el dominio propio. Esto que estamos hablando es serio, hermano, porque no vamos a poder servir al Señor con eficacia en este tiempo si no tenemos dominio propio. Si no aprendemos por el Espíritu a controlarnos, hermano, a controlar nuestros impulsos. Yo te animo en el nombre de Cristo Jesús a que con toda libertad, hermano, en el nombre del Señor, tengas ese pesar. A lo mejor yo quiero dejarte un pesar: Señor, no tengo dominio propio. Pero ¿sabes qué es lo más grave? No me urge tenerlo, no me pesa no tenerlo, me da igual, soy feliz. Se me hace exagerado lo que dice, se me hace que son ideas de él. Porque, esposo, ¿verdad que yo sí tengo dominio propio? Sí, mi amor. No, o sea, ¿sí tengo o no tengo? No tienes. Pero no se atreve a decírtelo porque no quiere bronca. Pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Que a Dios sí le urge. Y yo te invito a que en este día le pidamos perdón a Dios, porque hemos sido gente sin dominio propio. Y hasta nos parece chistoso. Y hasta nos parece: sí, me comí 25 tacos. Y qué tragón soy. Soy re tragón, pero ay, qué bárbaro. Pero Dios me ama. ¿Sí? Te amó en la cruz y murió por ti. ¿Para qué? Para que nos volviéramos gente espiritual, gobernado por el Espíritu.